Estamos de vuelta en edición nocturna. Como pudieron ver en nuestro primer segmento, estamos hablando de un tema sumamente importante para la sociedad dominicana. No se trata solamente de la posibilidad de que el presidente en ejercicio pueda optar por un tercer mandato, sino lo que está en juego son principios constitucionales que están bajo una discusión y un debate permanente aquí en la República Dominicana. Entonces, ¿cuál sería, en el caso, porque todo el mundo reconoce, o incluso los abogados, cuando discuten el tema, dicen que si el presidente de la República, en la eventualidad de que quiera permanecer en el poder, consigue todos los votos para la reforma, no había posibilidad de objetarlo, ¿no? Bueno, evidentemente que sí, el Congreso en este caso es soberano y es el representante también soberanamente del pueblo, y si finalmente tiene los votos suficientes, pues lógicamente no que se impondrá, sino que él podrá optar por la reelección Claro, presidencial. porque la reelección depende del voto. Sin embargo, yo quiero aclarar lo siguiente. Miren, yo he escuchado incluso a abogados, juristas del país, hablar incluso de que el transitorio 20 primero viola el principio de igualdad y que se le violaría el derecho del presidente de la República de ser elegido, etcétera, etcétera. Primero, tengo que aclarar lo siguiente. El derecho a ser elegido no es un derecho fundamental. Es decir, el sistema de organización del Estado, el sistema de gobierno, limitado a un tiempo determinado. Pero a ser elegible sí es un derecho fundamental. Ser elegible, pero él ya ha sido elegido presidente, por lo tanto él tuvo derecho a ser elegido presidente, pero no para la reelección, es simplemente, diríamos, la hechura del momento de un Congreso constituido en Asamblea Constituyente. No, lo que quiero decir que a pesar de que parecen, los dos verbos parecen muy parecidos, hay una diferencia sutil. Sí, pero lo que quiero aclarar bien es que la reelección presidencial como tal no es un derecho fundamental, es la forma de organizar el poder para un tiempo determinado o alternativamente o de manera continua. Eso es un derecho que sí tienen los legisladores representantes de los ciudadanos, primer elemento. El segundo es reforzar lo que decía antes. Se habla, bueno, y tú mencionaste a Julio, que aprecio y le tengo muchísimo cariño y consideración, que bueno, hay una especie de antinomias en la Constitución de la República porque por un lado reconoce derechos a cada ciudadano de ser elegidos y además consagra el principio de igualdad. Sin embargo, el artículo 20, el dispositivo 20, el transitorio 20, le prohíbe al presidente de la República, que en este caso tenía un nombre particular, reelegirse por una segunda oportunidad. Simplemente eso es el resultado del ente soberano, que en este caso es la Asamblea Revisora, que finalmente impuso eso, producto de lo que antecedió a todo eso, un acuerdo político, incluso a lo interno del propio Partido de la Liberación Dominicana, que es en este caso el partido que desde ese momento tiene una hegemonía política en la República Dominicana. Yo quiero decir también, Miguel y Héctor, lo siguiente. A veces, y yo lo he dicho 1000 veces, la alta concentración de poder no conduce más que a la arbitrariedad y los abusos. Sin embargo, para eso está el propio legislador, para eso está la ciudadanía vigilante, para que fiscalice de manera permanente el ejercicio del poder de un determinado gobierno, de un determinado gobernante. Y la fiscalización entraña incluso un posible juicio político si se sale de la línea. Por ejemplo, la Constitución establece efectivamente que todos los años el Congreso Nacional debe fiscalizar, analizar las actuaciones del Poder Ejecutivo para ver si se corresponden con la Constitución y las leyes. Eso no es un predicado, no es algo que está en el etéreo, es simplemente una concreción del deber de fiscalización del Congreso Nacional y al mismo tiempo la obligación del presidente de rendir cuentas todos los años al Congreso Nacional. Y aprueba el ejercicio. Y aprueba el ejercicio del año siguiente y aprueba al mismo tiempo lo que ha resultado en el ámbito de las recaudaciones y de las inversiones que pueda hacer el presidente de la República. Ahora, con el presupuesto del que dispone para el año en curso. Doctor, pero hay quienes han notado que el párrafo es muy cuestionable por el texto, por la redacción del texto, porque dice que el presidente en ejercicio, estamos hablando del 2015, ¿no? Si se presentara en las elecciones del 2016 como candidato presidencial, no podría regresar jamás a ser otra vez candidato ni a la vicepresidencia de la República. En el caso hipotético de que el presidente Danilo Medina hubiese perdido las elecciones del 2016, ¿también estaría impedido
de presentarse nuevamente a la presidencia? Ya eso es un tema diferente, es un tema que lógicamente sí habría que analizarlo desde la óptica del principio de igualdad y al mismo tiempo desde la óptica de la posibilidad de que otros sí entraran al escenario político a postularse a la candidatura Pero la presidencial. tortuosidad de esa redacción no crea ilegítimo y no crea inconstitucional ese párrafo. Porque además yo lo veo... Es que no puede haber ningún artículo ni ninguna disposición, por muy transitoria que sea, de la Constitución de la República, puede que sea declarada inconstitucional, porque es la propia Constitución que establece ese marco normativo. Ahora, lo que el legislador, en el caso del Tribunal Constitucional, el legislador constituyente ha previsto un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, no de la Constitución de la República. Por lo tanto, el único que se puede pronunciar sobre ese transitorio no es ni siquiera el Tribunal Constitucional, es el Congreso Nacional, que como asamblea revisora pueda modificar, porque entender que hay algún tipo de discriminación latente o vigente o material o sustancial en ese transitorio. Pero solamente lo puede juzgar, en este caso, no ninguna jurisdicción constitucional en la República Dominicana, y en este caso de manera particular el Tribunal Constitucional, sino específicamente, particularmente y de manera exclusiva el Congreso Nacional constituido en asamblea revisora. ¿Usted cree que el discurso que pronunció ayer el presidente, cumpliendo con un rigor constitucional, de comparecer ante la Asamblea Nacional y rendir cuenta de su gestión en el último año, en el año anterior, pone en evidencia el propósito de un proyecto reeleccionista? ¿Piensa usted que eso se desprende, se destila del texto? Mira, todo depende de la posición en la que tú te sitúes subjetivamente. Es decir, si yo entiendo que el presidente de la República está, diríamos, en una tratativa de reelección presidencial, o por lo menos sus seguidores, voy a buscar cualquier palabra en el contexto del discurso completo que de alguna manera en cualquier discurso va a destilarse. Y la va a encontrar. Sí. La va a encontrar, porque fíjate tú, ¿qué es lo que hace un presidente de la República el 27 de febrero? Cumpliendo el mandato del 114, el 128, 2F de la Constitución de la República. Es presentar sus memorias de sus ejecutorias, ¿verdad?, en el ámbito económico, financiero, presupuestario y de gestión del año transcurrido. Y al mismo tiempo debe proyectar en el tiempo lo que sería macroeconómicamente y fiscalmente, en este caso el país, y los resultados esperados en términos económicos, en términos financieros, en términos presupuestarios, y las prioridades que en el ámbito del presupuesto que ha presentado y que ha sido aprobado, ¿verdad?, han sido las indicadas por el presidente de la República para que eso sea aprobado por el Congreso Nacional. ¿Qué fue lo que hizo el presidente de la República ayer sino eso? Hizo eso. Es decir, que algunos critiquen, bueno, pero es que sí llamó la atención que él no se limitó al año anterior, sino que abarcó todo los 7 años que lleva el gobierno. O sea, fue más abarcador de lo más abarcador, por eso no está prohibido en la Constitución. Sí, claro. Se le manda a que rinda. Fíjate tú, él hizo más que lo que le pidió la Constitución de la República. Aquí estoy simplemente haciendo un análisis técnico. No estoy hablando de Danilo Medina, estoy hablando del discurso de un presidente de la República que está obligado a rendir cuentas. ¿De qué? De los ingresos y egresos, en qué se han invertido y cuáles son las proyecciones de estabilidad económica en el país y financiera y al mismo tiempo fiscal, de dónde vamos a sacar los recursos, en qué usted va a invertir en este año, cuáles son esos recursos. Eso fue lo que hizo el presidente. Ahora, él se fue más. Él dijo, bueno, yo he tenido una estabilidad económica desde el año 2012. No tenemos el paisito que teníamos. Tenemos un país mucho más en crecimiento permanente. Tenemos una proyección que se lo dice el artículo 114 de una estabilidad macroeconómica X. Tenemos una inflación X de casi 2 puntos porcentuales, etcétera. Y al mismo tiempo un crecimiento sostenido de un 7%. Eso es lo que le manda la Constitución de la República. Ahora, y además, si él extiende ese brazo a años anteriores, simplemente está haciendo algo más de lo debido. Está diciéndole y recordándole al país, mire, esta ha sido la evolución durante todos mis mandatos, casi 7 años que decía él que tiene el ejercicio del poder. He tenido una estabilidad X macroeconómica, he tenido una inflación X, he tenido un crecimiento, y eso son cifras macroeconómicas. El nivel de desempleo estaba en tanto y el nivel de desempleo está en la actualidad en esto. Lo que usted quiere decir que eso no es un bozal, él no tiene un bozal. No. Que no tiene que limitarse solamente al último periodo. No, incluso la Constitución le dice que junto con las memorias de los ministros que debe presentar el 27 en la primera legislatura, aperturada precisamente el día 27 de febrero,
tiene que presentar las memorias acompañado de un mensaje sobre sus proyecciones macroeconómicas y fiscales, sobre los resultados esperados en los ámbitos económicos, fiscales, en los ámbitos presupuestarios y sociales, y al mismo tiempo el orden de prioridad que le está poniendo al presupuesto como manifestación del desarrollo que él quiere para la República Dominicana. Ahora bien, lo del mensaje no significa expresamente que el presidente tenga que comparecer y hablar ante el Congreso. Ese mensaje puede ser escrito, ¿no? Bueno, pero es un acto formal. Sí, la tradición ha sido... La Constitución de la República en el 128 le dice comparecer ante el Congreso Nacional a los actos formales. Eso es un acto formal, convocado por el Congreso Nacional en atención a las obligaciones que tiene de fiscalizar las ejecutorias del Poder Ejecutivo, de analizar el cumplimiento o no, conforme a la Constitución y las leyes, de cada uno de los mandatos contenidos en estas normativas, y al mismo tiempo de poder evaluar el nivel de ingreso y egreso que ha tenido la República Dominicana y el grado de inversión para ver dónde están las prioridades de la República Dominicana, si se compadecen con lo que él ha prometido en la República Dominicana y que eso no se distorsione. Que me parece que ese artículo está más específico ahora, creo que después de la reforma del 2010. Así es, por ejemplo, no tenía... Se explica más la exactamente, función, el rol. A partir del 2010 no se tenía incluso antes la necesidad de que él hiciera una proyección macroeconómica y fiscal de todo eso, y al mismo tiempo que indicara cuáles son sus prioridades conforme al presupuesto que ha sido previamente aprobado. Pero eso era casi predecir el futuro, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en Edición Nocturna.